A través de las cámaras por primera vez, Christian Graf. Le pudimos poner una imagen a este hombre en cuestión que a la vez hoy temprano se presentó en los tribunales inmigrantes en calidad de compañero en su momento de Diego Fernández. Detrás mío está esta obra en construcción que es donde se encontraron los restos óseos y que a partir de allí comenzó esta investigación. Una obra que actualmente se encuentra detenida por esta investigación. Pero este hombre hoy temprano se acercó a los tribunales. Hubo medios que registraron su rostro, pero nadie sabía que se trataba del propio Christian Graf. Se dieron cuenta a través de la guardia periodística cuando el mismo vehículo que se encontraba en los tribunales se dirigió hasta aquí. Él descendió del mismo acompañado de su pareja, de su mujer. Cuando quiso ingresar aquí, obviamente los medios quisieron interceptarlo y le preguntaron si él era responsable, si él tenía algo que ver con la desaparición y la muerte de Diego Fernández. Negó todo rotundamente y producto de esta movilizante actuación que se dio a lo largo de la mañana, su madre tuvo una especie de recaída, le bajó la presión, tuvo que venir una persona a poder mirarla. De hecho, su madre vive en el piso superior de esta vivienda ubicada en la avenida Congreso. Hay algo, Abby, que tengo como duda, perdón, inferior. Porque, sí. viste, qué sé yo, esto parece lamentablemente, lo digo por la familia de Diego, la víctima, una especie de miniserie terrorífica en donde yo me pregunto, a ver si tiene esto respuesta, cómo este hombre, Christian Graf, que hoy tiene más de 50 años, que había sido compañero de Diego, de la víctima, en la casa en la que aparecieron los restos, es la casa familiar, ¿por qué hoy, más de 40 años después, sigue viviendo en la casa con la mamá? ¿Él vive ahí? ¿Está circunstancialmente ahí? Sí, mira, voy a pasar a explicarte. Te voy a mostrar la vivienda. Esta es una vivienda que tiene 2 pisos. Según la información que pudimos recolectar, él vive en este piso inferior junto con su pareja. Y en el piso superior es donde se aloja la madre. Es decir, es una vivienda que está separada. Son 2 casas en un mismo edificio. Y cuando ocurrió el hecho, la desaparición de Diego... Sí. ¿La casa tenía esas mismas características? Es decir, ahí vivía toda la familia y ahora después la dividieron y se quedó él a vivir ahí con su mamá. ¿Cómo fue? Exactamente, sí. La familia siempre vivió aquí. De hecho, son conocidos, la familia Graf, aquí en la zona. Una familia reconocida. De hecho, hoy también estuvimos recorriendo un poco el barrio y hablando con algunos vecinos, preguntándoles acerca de esto. Todos conmocionados, todos los conocen. Nadie se imaginaba que esto podía suceder porque hasta el momento Christian Graf sería el principal sospechoso. Recordemos que ellos compartieron un año en la secundaria en el mismo colegio juntos. Había relación y los restos óseos aparecen en la vivienda de toda esta familia. Claro, sí, la casa tiene la misma estructura. Sí, termina con esto, sí. Vos decís, tiene la misma estructura que en su momento, dijiste. Exactamente, sí, según la información que nos fueron brindando los vecinos, sí. Quédate, Abby, quédate porque quiero información nueva que tiene Jenny, porque hoy tengo entendido que Christian Graf se presentó ante el fiscal López Perrando. Quiero después sumar también al doctor Gastón Francone como abogado penalista para poder comprender qué va a pasar con la causa, si hay posibilidad de llegar a la verdad, pero en paralelo a la justicia. Ahora, Jenny, más allá de toda la información que nos traes, a mí hay algo, discúlpenme, porque es del sentido común, que quizá cualquier persona se pregunta. Lo que nos dice Abby, ¿no? Un hombre que hace más de 40 años, era un jovencito que iba a la escuela, en esa casa se produjo, presumiblemente, porque hoy lo escuché también algunos peritos que decían que creen que el lugar del hecho... Fue otro y que después... algunos dicen que fue otro y otros dicen que pudo haber sido en la misma casa. Pero sí, dentro de la misma casa. Dentro de la misma vivienda. En otra habitación y después, sí. Ahora, en esa misma casa, un hombre que hoy tiene más de 50 años sigue viviendo con la mamá. Es como todo muy raro. A ver, la información que tengo es que antes, claro, vivía la hermana, que hoy está en Bariloche, también Norberto Christian Graf, su madre y su padre. Cuando fallece su padre es que ahí dividen la casa y como bien cuenta Abby, en un principio, a ver, este hombre estaba en otra casa. Cuando fallece el padre, para que la madre no se quede sola, estamos hablando de una mujer mayor, es que dividen la casa y se da eso que bien contaba Abby. Es como que vuelve a esa vivienda y él alquilaba en otro lugar. Sí, medio, eso, igual todo raro. Todo raro. Perdónenme, ustedes me dirán, no, es muy común. Yo no sé, para mí todo raro, que estén los restos de Diego ahí, eso es raro, que se crea que fue asesinado dentro de esa vivienda, a pesar de que es difícil hacer pericias. El equipo de antropología forense, que es de excelencia, está reconstruyéndolo, pero bueno,
se cree que el crimen se produjo incluso dentro de la misma vivienda. El escenario se llama escenario primario, ¿no? Claro, se le dice así. Lo que se cree es eso, que se produjo dentro de la vivienda y que después llevaron los restos al parque. Es decir, que no fue en el parque donde ocurrieron los hechos, pero sí dentro del mismo lugar, casa. Es lo que señalan algunas de las personas con las que tuve la posibilidad de hablar. Y sumado a eso, hoy se presentó Norberto Cristian Graf en la Fiscalía, estamos hablando de la de López Perrando. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando llegó no lo atendió el fiscal, porque el fiscal ya había comenzado con las indagatorias, lo que tiene que ver, con las testimoniales, y declaran hoy 3 amigos o ex compañeros de Diego, y en el día de mañana también van a estar haciéndolo un compañero y 2 personas que estaban en ese momento en que encuentran el cuerpo, y quienes son los que terminan hablando con Cristian Graf en ese momento y que le da 3 hipótesis diferentes en menos de una hora. No nos olvidemos que dijo que había una iglesia, después habló de un establo que había cerca de 1800 y al mismo tiempo dijo que cuando tuvieron que armar todo de nuevo y básicamente hacer algunas cosas en la pileta que está justamente en ese jardín, que ahí trajeron tierra y que quizás los huesos vengan de esa tierra. Algo totalmente insólito se comprobó que era inverosímil. mentira. Igual yo les pregunto algo, discúlpenme por la pregunta tan obvia o de sentido común, que no hace al caso, que no nos va a ayudar, por eso después voy a ir más técnico con el doctor Francone, pero ¿no es raro que siga viviendo con la mamá en esa misma casa donde estaban enterrados los restos, como si hubiera en él una vocación de controlar, ¿no?, la escena, de tener claro, de tener la supervisión de que ahí nadie entre al jardín a remover, no sé, ¿qué te da el sentido común? Cuando estuvo aquí con Esteban la semana pasada, contaba que cuando apenas comienzan las obras, Graf empezó asiduamente, de manera muy respetuosa, a hablar todos los días con los obreros. Trataba de acercarse, de ver cómo iban y cómo avanzaban los trabajos, iba haciendo un trabajo sigiloso y hasta en algunos momentos, Débora, según lo que marcaba este capataz, se ponía a hablar de la obra. Ahora, ¿no te da raro? Porque, por eso, porque puede ser que la madre no sabía, bueno, entonces él no quería dejar la casa sola con la madre, porque tengo entendido que no es tan mayor, ni está tan enferma como para no poder vivir sola. Grande, pero... Digo, no dejar la casa sola para evitar que la madre deje entrar a un jardinero, a alguien que haga una refacción. A ver, lo que hay que tener en cuenta como es que si él la quisiera primera custodiar todo. Que se acerca a la obra es cuando directamente rompen un caño mayor desde esa obra y se quedó toda la manzana sin agua. Ahí es cuando empieza Cristian Graf a ir todos los días a hablar con los obreros, pero con esa intención de ver qué es lo que pasaba con el agua y demás. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá, y es fundamental, Débora, después obviamente Francone lo va a aclarar mejor, es que hoy en la Fiscalía le dijeron, todavía no fuiste llamado ni como testigo ni como imputado. Exacto. Le ofrecieron la posibilidad de tener un abogado, en realidad le dieron la dirección y el teléfono para, obviamente, lo que tiene que ver con la parte de los abogados de oficiales que tenemos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y es fundamental, es que estamos hablando de una prescripción. ¿Y sabe qué se notó hoy cuando Mercedes Ninzi, por sobre todas las cosas que hay que darle el crédito, que estuvo con Cristian Graf? La sonrisa que tenía este hombre con total tranquilidad, hasta que en un momento le pregunta, ¿vos sos el asesino? Y ahí se le desdibujó la cara y básicamente echó a la periodista y no le permitió ni siquiera seguir conversando. Y se enojó más la mujer. Se enojó más la mujer que claro, el bueno, esposo. yo entiendo que no podemos imputarle nada si no hay duda, pruebas, eso yo lo comprendo. Pero bueno, todo es muy raro. Avi, voy un segundo más con vos y le pido ahora la palabra a Francone. ¿Qué se dice ahí? ¿Qué dicen los vecinos de esta situación de que él está viviendo en la misma casa donde ocurrieron los hechos, que viva con la madre, como si quisiera tener control de todo lo que pasaba ahí? Sí, se maneja muchísimo hermetismo. Débora, eso es lo que puedo decir. Muchos vecinos no emiten ningún tipo de opinión al respecto porque están realmente sorprendidos, pero sí hay que reconocer que la familia Graf, a lo largo de todos estos años, siempre fue muy conocida en la zona. A ver si les podemos preguntar, ¿cómo andan? Buen día, sabemos que son de acá. ¿Están al tanto de todo lo que está pasando? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Conocen a la familia Graf? Sí. ¿Qué piensan al respecto de lo que se sabe hasta el momento? Y la verdad que es terrible. ¿Ya volvió el tipo? Sí. Hoy se presentó en los tribunales y luego regresó en la casa. Eso escuché. Ah, volvió. Sí. Pues yo recién llego. Sí. Algo que estábamos tratando de alguna forma de concluir. ¿Siempre la casa tuvo esta estructura? ¿Él siempre vivió con su madre?
Sí, creo que sí. Yo no hace tantos años que vivo acá, pero creo que sí. Sí, no sé si han escuchado las hipótesis que él arrojó acerca de los restos óseos. ¿Qué dijo? Dijo en principio que provenían de un establo del año 1800, que después se trataba de una iglesia, luego de la piscina que él instaló en Muy el patio. raro, ¿no? Muy raro todo. No, miente obviamente. Y ¿Una familia que llamó la atención en algún momento? no, muy bajo perfil, nunca se ven. Yo a la que más veo es a la señora, a la viejita. ¿Y cómo está la que es señora la mamá de él. de salud? ¿Cómo se la ve? ¿Cómo la ve? No, una ¿De salud? ¿Bien? ¿Se maneja por sí no, sola? No. No, muy viejita y va con andador, con bastón. Bien. Por eso vivían juntos en el mismo lugar. Calculo que sí, él vive acá, no sé, Sí, ¿no? sí, él vive acá. Claro, y sí, aparte es una casa enorme. Claro. Es para vivir un montón de gente, no una señora sola. A la que yo veo de mi terraza es a la hija que arregla las plantas. ¿A la hija de él? No, viene a ser la hermana de él. La hermana de que él. se fue a vivir Está en Bariloche, a Bariloche quizás ahora. O capaz que es la mujer de él, no sé quién. Debe ser la mujer, sí. Claro, a lo mejor es la Muchas gracias, señora. Nada. Muchas gracias. Es una vecina que está a 2 casas de esta vivienda, que según lo que nos decía, conocen a la familia. Bueno, la mujer, por lo visto, no se maneja por sus propios medios. Y aquí podría responder un poco la pregunta, sí, Débora, que eso vos estaba hacías bueno, que temprano. sí, que es muy mayor Sí. y que bueno, es una Exacto. persona que no podría vivir sola en semejante caserón. Tampoco dimensioné yo que era una casa tan grande, como decía la señora, que es vecina y que la ve incluso desde su jardín, que es una casa muy grande para que viva sola, ¿no? Sí. Exactamente, justamente ahora está cerrado el portón que permite ver la obra, pero uno mira por la rendija y se ve también que es un patio muy amplio y permite también mostrar que la vivienda es muy grande, y esto tiene que ver también con las divisiones que tiene. Exacto, Ahora, ¿este imagínate hombre algo- está trabajando, Christian Graf? Porque ahora, claro, quedó Tengo en su entendido. casa un poco encerrado frente a la guardia periodística, pero él estaba trabajando, no sé si Abby o Jenny, alguien tiene información. Tengo entendido que una multinacional, no sé si Bien. Abby después recibió más información respecto a eso. Exactamente lo mismo, que trabaja en una multinacional, no se difundió mayor información, pero lo cierto es que este hombre, por lo menos hoy, evidentemente no fue a trabajar porque se presentó a los tribunales, luego volvió a este domicilio acompañado de su mujer y no volvió a salir. En algún momento va a tener que hacerlo, ya sea para poder ir a trabajar, para poder hacer algún tipo de compra o porque venga alguien aquí a este lugar. Es decir, en algún momento va a tener que aparecer nuevamente la cara de este hombre a ver si quiere brindar algún tipo de declaración que esclarezca este caso. Sí, él, por supuesto, puede negar los hechos. Yo ahí me pregunto, Francone, aún vamos a suponer la hipótesis de máxima, ¿no? Que él tenga, no sé, la necesidad, porque sabe que, bueno, que no va a pasar nada, de contar la verdad, de decir, yo sé lo que pasó y lo cuenta. Aún si él confesara, Está prescrito. no hay manera. Este hombre, aunque diga yo lo maté, hubo una Absolutamente, pelea, aunque sea me confeso, sacó, aunque esté confeso. aunque él diga lo maté, no. A ver, quería retrotraer un minuto a lo que dijiste antes. A eso hay un manual que se llama el Manual de la Investigación Penal, ¿sí? Dentro del Manual de la Investigación Penal, aquel que comete un delito tiene el celo de la custodia del lugar del hecho, ¿sí? Normalmente pasa con el estafador en una empresa, es el que no se toma vacaciones, el que no falta, el que está en control absolutamente de todo para no delatarse y que no lo descubran. Y después está el Manual del Inocente. El manual del inocente es aquel que sale a contar inmediatamente cualquier imputación de delito, porque dice no tengo absolutamente nada que ver y nada que esconder. En esa inteligencia de los dos manuales, no podemos olvidarnos que la familia Graf, en los años 80, es una de las familias más pudientes de la Argentina. Son los dueños de Cinegraf. Cinegraf era un aparatito chiquito que se usaba en las casas para ver cine en tu propia casa con unas películas. Esa gente ha tenido acceso, ya sea sus padres o él mismo cuando era menor de edad, a los mejores abogados de ese momento en cuanto a el ocultamiento de la comisión de un delito. Desde 1921, de la última reforma del Código, ¿sí?, la prescripción del delito a perpetua es de 15 años, ni siquiera 25. Ahora, ¿me lo puede explicar para los que no somos abogados? Sí. Porque está la ley Piazza, la familia de Diego, nosotros entrevistamos al hermano Javier, digo bien, ¿no? Sí, Javier. Y decía, ojalá podamos recurrir a la ley Piazza, porque no sabemos qué pasó. No hay en qué posibilidad. circunstancias murió, si fue abusado, como para tratar de hacer un link con la ley. ¿Nos puede explicar los plazos de prescripción? En Sí. el caso de la ley Piazza, que tiene que ver
con abusos, con menores, en el caso de cualquier De los otro de lesa crimen. humanidad también. De lesa humanidad. ¿Nos puede explicar clarito, para los que no somos abogados, para la gente que está en la casa? Bien sencillo. Sí. Antes de la reforma respecto de los de lesa humanidad y de la ley Piazza, todos los delitos tenían prescripción. Obviamente, a partir de la ley Piazza, aquellos delitos de índole sexual que tengan que ver con menores de edad en ese procedimiento en el cual no pudieron denunciar en esa oportunidad, no tienen la prescripción habitual de la comisión del delito por el plazo de prescripción. Hay delitos que prescriben a los 6 años, a los 8 años y a los 10 años. Esos prescriben con el agotamiento de la pena. O sea, prescribe quiere decir que transcurrido ese tiempo, si no se investigó, no hay persecución penal del Estado, la ley punitivamente te exonera de cualquier tipo de responsabilidad ante la confesión máxima del delito. Es más, confeso el delito, es prescriptible, está prescripto, con lo cual no hay persecución penal de ningún tipo. A su vez, el máximo de la pena es de 25 años en la Argentina, la ley homicidio de 8 a 25, pero sin persecución durante 15 años, ni secuela de juicio, ni nueva comisión de delito, también prescribe. ¿Por qué no está prescripto actualmente este delito? Quiero contradecirlos a todos. Quizás en los hechos está, en la práctica no. ¿Por qué? Porque hay que pedir antecedentes de Christian Graf. Claro. Si Christian Graf tuvo delitos entre medio, corta la prescripción de algún modo o secuela de juicio. Creo que no hay antecedentes, creo. No se sabe Por todavía. más que hayan pasado todos los años que estamos Por más que marcando. hayan pasado los 50 años, si él tiene otros delitos que cortan la prescripción, tiene que existir el máximo de la pena conforme el artículo, creo que 59 y 62. ¿Pero qué tipo de delito? Perdón. Cualquiera. O sea, Cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Claro, cualquiera A perpetua. Te hago El una delito a perpetua Recuerdo que prescribe lo con mismo- 15 años. Recuerdo que lo mismo pasó con el caso Nora Dalmazo. Sí. Que Doctor, le hago encontraron una pregunta. Sí. Acá todos sabemos que la comisaría 39, que en ese caso estaba la Policía Federal en aquel entonces, hizo todo para no investigar. Porque, a ver, los padres se presentaron, básicamente le dijeron se fue con una mujer, volvieron las 72 horas, siguió como si nada ocurriese. Que haya interferido la policía y si el fiscal descubre que ahí intervino... Está prescripto igual. Está prescripto no hay, igual no hay porque se secuela de hablaba- juicio. Ok. La secuela de juicio se llama Hoy se hablaba el de llamado eso y- indagatoria, la presentación de nueva prueba. Eso es lo que hace una secuela de juicio, que sea un acto interruptivo del plazo con aras de investigar. Ok. A ver, y quiero ser más puntual todavía. La pregunta sería, ¿por qué existe la prescripción? Porque la prescripción es un derecho del imputado encima, no de la víctima. Esa madre de ese chico estuvo 50 años esperándolo. Bueno, pará, y entonces, para la víctima, ¿qué hay? No, por eso Nada. hay que No, pues revisar, está bien, pero hay que entonces revisar por el eso plazo Código de prescripción. Penal, entonces, Bueno, tengo es entendido más, que en el nuevo Código Penal, eso el otro día lo dijo un abogado, están planteando la posibilidad de que eso cambie. Todavía no está. Ahora, Bueno, doctor, pero Vamos a esto, vamos a la disculpa, Carlos, que Sí. te explico esto. La teoría de la pena en el manual de Zaffaroni dice que la pena, ¿sí?, es simplemente para rehabilitar al reo. Y se supone que si ese reo durante ese plazo no tuvo una nueva condena, está rehabilitado por el paso del tiempo. O sea, es mucho más Está profundo bien, bueno, entonces en el nuestro estudio. código, como siempre, Claro, está atrasado. Decime, Carlos. el zafaronianismo No, siempre es en pos de proteger más al victimario, al delincuente, que a la víctima. Perdón, Carlos. Sí, Débora, si me permitís. La pregunta es la siguiente, digamos, ¿qué pasa si, pasado este tema de la prescripción, la persona se declara culpable? Nada. A ver, ¿qué está pasando en este momento para que la gente entienda? En este momento el supuesto imputado, porque ni es imputado Claro, ni es testigo, ni es testigo, se presenta y dice, señores, yo lo maté. El presunto asesino, vamos a decir. Claro, por no, eso porque, digo, pará, no di nombre, pero pero voy a digo, más. si en un caso de este se presenta Pero voy y a digo, más. yo soy ¿Y el si el culpable? homicidio en vez de ser doloso fue culposo? Claro. Bueno, Claro, está bien, vos no decís, O importa. sea, Un accidente. es el un- ocultamiento de un delito que no es ni doloso, que puede ser doloso, que puede ser culposo, pero lo enterró. ¿Qué pasó? En ese año 70, 80, no me acuerdo qué año fue, después Eso de es raro porque tenía una 84, apuntada. 84. Recién empezaba la democracia. Pero en el 84 se formó una causa. Esa causa se llamaba, ¿sí?, hallazgo, desaparición de paradero. persona, averiguación de Averiguación de paradero. Y hoy se forma otra causa, que es el hallazgo de un cadáver. Esas dos causas, de algún modo, se van a unir y esa persona se va a presentar simplemente a que se le recaben Bueno, se antecedentes. presentó, hoy se presentó. Pero porque, es un buen a ver, consejo el acá que le hay- dieron como defensor. Sí, hay Totalmente. tres ejes. Y tardó en presentarse, no es que fue el primer día ni bien se enteró Pero de esto. porque fue a ver a 3 abogados por las dudas Exactamente. para tener toda la coincidencia. Pero para él le ofrecieron un defensor oficial. Le ofrecieron No sé un si lo defensor aceptó. oficial, pero lo que estamos diciendo, esto se descubre en mayo.
la semana pasada nos enteramos que era Diego Fernández Lima. Él se presenta recién hoy lunes. Estamos hablando del supuesto implicado en esta situación. Bueno, porque estuvo averiguando qué hacer. Exactamente. Entonces ahí nos damos cuenta también lo que bien decía el doctor, el proceder de esta persona y cómo se va asesorando. Bueno, Jenny, si vos tuvieras sobre tus espaldas, aunque sepas que está prescripto... No, pero digo, si sos inocente, yo voy corriendo a la fiscalía y digo, obvio, pero vos tenés en tu casa, si no hubiera sido por que la casa se hizo famosa por Cerati y empezó a salir en los medios, esto no pasaba nada. O sea, fíjense la familia cómo se fueron dando un montón de situaciones casuales que hicieron que lleguemos hasta acá. La casa de Cerati, el hallazgo de los restos. ¿Y cómo se preocupa cuando se rompen los caños? Bueno, porque cuando se rompen los caños va a la casa toda la cuadra, a preguntar, toda la cuadra estaba, pero él estaba, evidentemente que había una preocupación. Bueno, por eso yo digo, él, que es lo que decía recién Francone, él se quiso quedar como a resguardo de la escena del crimen, por decirlo así. Se quedó. Es una persona que, si ustedes dicen, yo no sabía esto, que es una familia de mucho dinero, ¿podría vivir en una casa más nueva, más moderna? Fue de mucho dinero, ¿eh? Fue de mucho dinero. La tecnología a ellos los trajo a menos. Pero aparte, ¿pero por qué se quedó ahí? Vuelvo de nuevo al dato, Débora, que lo contaba Jenny la semana pasada, lo contó el capataz acá. Apenas comienzan las obras, Graf todos los días iba a la obra. Charlaba con cualquiera de los obreros que estaba ahí. Y cuando se rompe el caño maestro, más. Por eso marco los indicios, ¿no? Que nos llevan a... Perdón, mi abuela diría cola de paja. Lo digo simple, le podría importar un comino la obra. Mi abuela diría cola de paja. A ver, el que custodia un delito impune, porque es un delito impune en este caso, ¿sí? Tiene psicológicamente esa atracción hacia el no descubrimiento de esa cuestión. Pero claro. Pero seguime, aunque esté prescripto, porque él al año 16 simplemente se podría haber presentado en la fiscalía para darle certidumbre a la familia y decir, señores, ocurrió esto, tengo un cuerpo enterrado. Al año 16... si fuera inocente. No, siendo culpable porque también. ya prescribió. Claro, pero pará, tenés que poner cara de... tenés hijos, tenés un trabajo, yo tenés tu reputación. En la actualidad no, ya pasó. He tenido clientes míos prófugos por delitos de homicidios en otros países porque es mi trabajo como defensor ciertas cuestiones. Al año que se cumple la prescripción, le digo, vení, pido los antecedentes, me presento en la causa y pido el permiso para que ingrese. Pero es distinto, porque esa persona tiene que vivir prófuga, no puede regresar a su lugar. Él tenía una vida normal, ¿por qué iba a ir a...? También está preso en ese lugar. Bueno, ya sé, y cargando en una mochila, toda una cuestión difícil. Lo que voy es todos los días salir de tu casa, ir a trabajar todo con, perdón que lo diga, pero un muerto en tu jardín. Es un muerto en el... Es el famoso muerto en el placar. Es el famoso muerto en el placar. El famoso muerto en el placar. Ahora, hoy se presentó, y lo que hay que tener en cuenta es que lo recibió el secretario de apellido González, que es uno de los secretarios de López Perrando. A ver, lo que le dijo es que todavía no estaba siendo llamado ni como imputado ni como testigo. Siempre con lo que decimos con Francone, que está prescripta la causa. Entonces lo invitaron a irse a su casa, más allá de comentarle que había defensores oficiales y demás. Ahora, hay un punto y cositas que se fueron presentando en la causa, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con las notas de precisamente Kraft y también de Diego Fernández. ¿Para qué? Para determinar que los dos fueron al mismo colegio. Fíjense, arriba... Es como el boletín de calificaciones. Exactamente, el boletín de calificaciones. Fíjense, ahí dice, la escuela, no llego a ver bien desde acá, y marca si los querés levantate, Jenny, en no que hay problema. Acércate al monitor o miralo del teléfono tranquilo. Acá estamos viendo el boletín de calificaciones. Y arriba dice Graf. El apellido. Claro, ahí está. Graf. Para poder determinar que eran compañeros de colegio los dos. 1981 él estuvo en primer año, lo estoy leyendo acá, ¿no? En el 82, bueno, después segundo año, 83 segundo año, no sé por qué hizo dos veces, 84 tercer año. Después, por otro lado, está en el mismo, lo que mandé hoy está el de Fernández Diego. Y fíjate, año 82, primer y segundo año. No sé cómo era antes el tema del colegio, perdón, mi ignorancia. Es la misma letra, es la misma docente. Es la misma, sí, exactamente. Esta es la firma, supongo yo, mira, el promedio general, acá creo que dice 6,30. Sí, exactamente. Y acá dice primer curso completo. Primer curso completo, fíjate, ahí está, es el mismo boletín. Y ahí abajo dice 1982. 1982. Claro, ahí está la fecha. 81, acá está, 81/82.
Y después está el de 82, 83, yo les voy diciendo desde acá. Y el que mandé ahí es del arriba, 82 y este dice 84. ¿Puede exacto, ser? porque está allá arriba Claro. está el del 83. Y si Ok. nosotros vemos el de Fernández, que también lo mandé hoy en la misma imagen para decirle a la produ, se ve justamente que son los mismos años, en uno coinciden y como bien señalaba Francone, se ve que es la misma docente por la letra y demás. Claro. Eso que hizo lo presentó la institución. ¿Para qué? Para determinar esto, de que efectivamente fueron compañeros del colegio. Y ahí viene este enlace, porque nosotros en principio decíamos, no fueron juntos, iban a distintas cursadas. Fueron a distintos cursos y en un momento ellos se juntaron, aparentemente porque Francone o repitió o algo pasó No, en el Francone medio. no, por favor. Perdón. Francone Bravo. sos vos. Francone Se no me repitió mezclan- nunca, se me pero no mezclaron importa. Fue abanderado el perdón. Francone. No, pero aparte, La estaba perdón, mirando a no Franconi es y se me- necesario que vayan al mismo curso. Porque, a ver, para que haya nexo causal, como dicen Exacto. los abogados, se conocieron en si la los escuela. dos eran compañeros de colegio de la misma institución, en el mismo periodo, en el mismo tiempo cursaron, hay una coincidencia temporal, perfectamente se conocen. Pero, O sea, se Débora, conocían. Débora, hay una Perdóname, cuestión, Gastón, sí. la Sí. semana pasada lo marcaron los amigos que entrevistaste, lo dijo el hermano aquí con nosotros. Lo dijo el Ya otro está, compañero. La relación Y está. aparte, el Punto. amor por las motos. No nos olvidemos Claro, que Diego claro. Fernández tenía motos, él trabajaba desde joven para poder básicamente tener esas pequeñas motitos que La una mamá de todavía él la tiene. conserva una moto en Exacto, el la patio tiene de la guardada. casa. Tremendo. Vieja. Y este chico arreglaba motos y por eso mismo se da toda esta relación. Y después, lo otro que se presentó en la fiscalía, y esto, imagínense lo que le costó a la familia entregarlo, tiene que ver con la libreta de Tito. ¿Quién es Tito? El papá de Gastón. Básicamente en esa libreta Tito tenía a cada uno de los compañeros o amigos de Gastón de Diego, perdón, me estoy confundiendo con vos, de Diego, No ¿para importa. qué? Para básicamente ver quién pudo haberlo visto por última vez. Y sobre todas las cosas, él falleció y tenía esa libreta en su bolsillo porque básicamente lo estaba yendo a buscar a su hijo y es ahí cuando lo atropella una camioneta cuando él iba en su bicicleta. Fíjense todo lo que viene arrastrando la desaparición No, de tremendo. Diego y que ¿Me termina... permiten una Tres licencia? datos Sí. que son más, si querés, desde lo humano, ¿no? Sí. No desde lo jurídico, que contaron todos los que fuimos entrevistando en este tiempo. Primero que la madre durante estos 43 años, ¿no? 43 años. 41. 41, ahí está. 41 en total. Durante todos estos años miraba todos los días por la ventana esperando No que su cambió el hijo teléfono. volviera. No sacó el Claro, el teléfono teléfono de línea, fijo es impresionante. esperando por más de 40 años que ese teléfono suene. Y bueno, este duelo que ahora le toca enfrentar, pero que yo lo escuchaba al hermano, ¿no? de Diego y me conmovía mucho, que para la madre era un doble duelo, pero por lo menos ahora sabía que su hijo no se había ido y dejó a su familia, dejó de llamar a su madre, que nunca le importó por 40 años decirle a la familia dónde estaba, que no pudo, porque estaba muerto. Permitime ahora, o permítanme, un minuto nada más para hacer una licencia jurídica del Instituto de la Prescripción. El instituto en sí de la prescripción tiende a darle certidumbre al imputado siempre. Pero como el derecho es dinámico, y antes no existían los delitos de lesa humanidad, y antes no existía la ley Piazza, y antes se eliminó, no sé, el 2x1, recuerdan un montón de Sí. cosas, y el derecho es dinámico, creo que hay casos testigos como este que harían reflexionar respecto del derecho de la víctima a la prescripción. ¿Por qué? Porque esa madre nunca tuvo certidumbre, está teniendo certidumbre dentro de un plazo mayor y mucho más extenso que la prescripción, y de algún modo esos delitos de sangre o esos delitos graves deberían tener otra prescripción, porque la prescripción... Bueno, pero no la tienen. Entonces, eso es lo que yo a mí me Pero vuelve ¿sabés loca. qué habla la Francone? prescripción? Que te quería concluir con esto. Habla en el desinterés del Estado, el desinterés social. Significa que el paso del tiempo hace que no haya interés ni social ni del Estado respecto de la persecución de un Bueno, delito. espera, Igual yo te sí. pregunto algo. Como jurista, vos y todos los penalistas que opinaron en estos días coincidieron, está prescripto por el paso del tiempo, no se puede hacer nada, aunque vaya una persona y confiese, este hombre que vive ahí, el compañero de colegio, yo lo maté, o nos peleamos, o lo empujé y fue sin querer. Nadie te dijo nada distinto. No hay manera de darle una pena. Pero yo pregunto, ¿no puede haber, a propósito de esto último que vos decís, una interpretación distinta respecto a los derechos de la víctima? En este caso no. A futuro sí,
con una reforma y hacer dinámico el derecho respecto del delito de homicidio, por ejemplo, en el cual la familia insta constantemente la investigación. ¿Por qué? Porque acá te encontrás de patadas con que la familia puede poner un abogado y llega a un lugar en donde la investigación no tiene más salida. Ni resarcimiento civil, o sea, nada, no se puede hacer nada. Civil menos porque prescriben a los 2 años. Es condena social, básicamente, la que va a tener este hombre. No, ni siquiera un juicio de la verdad, pero porque no da para el juicio de la verdad. Pero fíjate, hoy Jenny, todos los días está saliendo en la televisión y estamos hablando de esto. Pero fíjate qué injusto, porque la condena, o sea, qué injusto respecto de que la justicia debería poder actuar, porque la condena social, todos tenemos una idea formada. Perdón, no lo queremos decir, para todos 2 más 2 es 4. Sí, tiene 4 patas, ladra. Pero tampoco le podemos decir a este hombre que es un asesino. Perdón, ya quería decir algo. No, es que es lo mismo de lo que hablábamos hace cuánto, 1 mes y medio, 2 meses, entrado el verano, entrado el 2025 con el caso Nora Dalmazo, que se encontró el vello público, los pelos en la cinta bata. ¿Cuál es el resarcimiento que tiene la familia Dalmazo? Ninguna, porque quien es hoy el principal imputado, por más allá de que el fiscal impulse una nueva investigación, está trabajando en Río Cuarto, sigue su vida. Estos casos son testigos, como dijo Javier la semana pasada, el hermano, que dijo, hagamos una ley, como la ley Piazza, hagamos la ley Diego Fernández Lima, para que esto no vuelva a suceder. Pero perdón, el caso Nora Dalmazo, vos tenés una mujer asesinada y tenés distintos posibles culpables. Sí. Acá perdónenme, acá es 2 más 2, 4, hay un cuerpo, una casa, un compañero de colegio que vive en esa casa. ¿Y quién es del el muerto en el placar? Y el muerto en el placar. Pero lo que pasa es que repito, no podemos nosotros hacer justicia desde un tribunal que no somos. Pero no hay, Débora, ¿entendés? No es como el caso de Nora Dalmazo que dice Jan que había aparte, 3 o 4 posibles. No, pero acá hay uno solo ahora. Bueno, sí. Ahora. Ahora. Por eso él también lo puede, pero también lo puede negar en una declaración. Es decir, yo estaba ahí o lo encontré y lo terminé de tapar, no sé. Pero pará, si vos encontrás un cuerpo en tu casa, vamos a suponer que él dice, yo llegué y me encontré con mi amigo tirado, desmayado, muerto, me asusté. En la cuarta costilla. Vos no llamás a pero a ver, y te dice, y lo enterré porque me asusté. Es muy injusto para la familia. Obvio. O sea, la mayor injusticia la sufre la Por familia. eso dije la familia que del muerto, decís vos, por la eso víctima. dije que la Claro, prescripción, la prescripción es un instituto diseñado respecto del imputado y no de la víctima. Por eso no protege a la Y acá familia hay que del tener muerto. algo en cuenta también, y es el papel de la policía, chicos. Estamos Totalmente. hablando, Lo dije comisaría primero. número Totalmente. 39, Policía Federal en aquel entonces. Los padres le dijeron así literalmente porque me lo dijo también en privado, se fue con una minita, eso le dijeron a la madre. Posteriormente dijo, ya va a volver señora. Al tercer día siguió pasando. Entonces, ¿cómo podés Pero pensar Jenny, ¿no está también la revista? que la familia, ahora lo vamos a ver, si la familia Graf, que como vos bien señalabas, en ese Era momento poderosa. tenía una muy buena posición económica y tenía poder, ¿cómo podés o no puedes llegar a pensar también que interfirió en todo lo que tiene que ver con la pero esperá. No tengas duda que eso Hubo un ocurrió. amigo que lo vio tan solo 30 minutos antes de que suceda toda esta situación, a 2 cuadras de donde ocurrió este hecho. Nunca lo llamaron a declarar. Bueno, Nunca. por eso me parece clave lo que dice Jenny, porque yo escuché todos estos días mucho decir, y la justicia no le dio respuesta a esta familia, la justicia. En este caso, miren que yo soy muy crítica de la justicia muchas veces, pero acá ni llegó la justicia, porque no le dieron bolilla en la comisaría, no se investigó nunca, nadie lo buscó. Bueno, pero es como... El padre lo buscaba nada más, los amigos, los hermanos, pero la policía no hizo nada. Pero Débora, es como pasaba antes con los delitos de violencia de género y ahora sí te toman las denuncias y antes no te las toman. El derecho es dinámico. Lo que no nos podemos olvidar es que está vigente en la actualidad la teoría, ¿sí?, del cumplimiento de la pena escrita por nuestro amigo Eugenio Zaffaroni, en el cual la pena es para rehabilitación del reo, no es un castigo. Entonces ese tipo que durante todo el plazo de prescripción no cometió un delito, está para la ley, para lo que y si cometió está un delito, rehabilitado. ¿qué tipo de delito? No sé, una contravención, Cualquier delito. Las contravenciones prescriben al año, para que vos tengas una idea. A ver, ¿qué tipo de delito? Cualquiera. Romper algo. Pegar La un multa. policía, claro, Robo. cualquier La multa, cosa. cualquier cosa. Algo que Un tenga robo. un antecedente penal ya es motivo. Cualquier delito. Igual, todos Gastón, prescriben. O sea, ¿no si hay? en estos 40 años Doctor, el señor Graf Graf ya lo cometió hubiesen otro llamado. delito. se Sí. peleó con un Si vecino, tuviese lo una insultó, del- lo empujó. Si tuviese algún problema penal ya lo hubiesen llamado Claro. y lo mandaron a la casa. Eso hay que tener en O sea, si cuenta. él tuvo durante estos 41 años una conducta intachable desde el punto de vista penal, Ya está. Escuchá, Pero, un doctor, Ahora, fiscal en la Argentina recaba antecedentes penales en 45 Claro. minutos. Es así y le contestan. Claro. O sea, saben que no tiene antecedentes. Ahora,
¿Qué preferís en tu vida? ¿Presentarte al año 16 y pedir las prescripciones, el cierre de la causa o que no aparezca nunca? Claro. Claro, Ahora, ese es el concepto. Yo ¿Qué pregunté decía, algo, Carlos? Sí. quería preguntar lo último. No, lo que vos quieras. siguiente, porque se decía ahí que no se tocaban los huesos ni los restos porque podía ser un desaparecido por la subversión, en la época de la subversión. ¿Por qué no? Pregunto, ¿qué pasaría si es un desaparecido de la Es subversión? lesa humanidad. No está prescribe. prescrito. No está prescrito. No está claro. prescrito. Pero Esto en fue los- año 84. No está prescrito. Pero hay que... Era pero- democracia. si es un nieto, Salvo que pudieran Eso, ni fuera un establecer- nieto, un hijo sí, lo que fuera, desaparecido, no se está investiga, prescrito. se hace por todo. eso el derecho, Acá no se hace por nada. eso el derecho es dinámico. Pero acá tenemos que Pero recordar perdón, y que si una pudieran madre... establecer un nexo entre tirando un poquito de la cuerda para la familia, digo, de Diego Vidal, para intentar... Pero no se puede, que- no se puede judicializar algo a medida de las personas. Bueno. La ley Bueno, es pero por algo está coercitiva. investigando. A ver, hay algo acá que está pasando. No que- está investigando La ley es nadie nada. injusta. López Bueno, Perrando. pero el fiscal está llamando No. a todos los testigos. Está bien, Algo está pero no hay una investigación No. porque si no sería un dispendio jurisdiccional que pagamos los ciudadanos por un delito ¿Y por qué prescripto. cita a toda esta gente el No, fiscal? no, porque hallaron un cuerpo, es el hallazgo de Esa es mi este duda, cuerpo, ¿no? entonces tiene que cerrar el sumario simplemente, es un ¿Y sumario cómo lo cierra? por A ver, esto. ¿con qué cara? No sé, pregunto, perdón, es del sentido común. Igual el fiscal está muy bien actuando. Está Sí, actuando obvio muy que bien está López haciendo lo Perrando, correcto. pero digo, ¿qué, como un hombre de la justicia, ¿no? En el caso de López Perrando, que le tocó a él, le podría tocar a otro. Termina de escuchar a todos los testigos, que todos dicen 2 más 2, 4. Eran compañeros de la escuela. Él fue, lo visitó, nunca salió de esa casa y aparece 40 años después, los huesos enterrados en el jardín y según el cuerpo de antropología forense, que es de excelencia, Sí. reconocido en el mundo, Que se creó en el presumiblemente 84, tenía un puntazo a la altura de las costillas y el cuerpo intentaron desmembrarlo por la manera en que encontraron Sí. los huesos. Es decir, miren si no hubo una premeditación después de cometer el crimen. Claro. Ahora, ¿qué pone el fiscal como nombre de la Lo justicia? mismo- ¿Se cierra? Lo mismo, ¿Listo? ¿Qué lo pone mismo esa que prescripción? ¿Qué pone? Lo que te ¿Prescribió, cuento algo. pone? ¿Querés saber qué pone? Sí. Lo ¿Prescribió? mismo que puso el que le dio la libertad, ¿sí? A Barreda, a Robledo Puch. Porque tenés que cumplir ¿Pero la qué ley. pone? No, por el cierra- cumplimiento o por la prescripción no puede investigar. cierra el Terminó tema. el delito. Cierra el Pero sumario. pará, Barreda y Rodrigo Puch fueron a la cárcel. Sí, y las víctimas. A ver, volvemos atrás. El derecho de la víctima, un día le dieron la libertad. Claro. Sí, está bien cumplida la pena, pero esto está gratis. Vamos otra vez a la teoría de la pena de Zaffaroni. Pero El es muy cumplimiento injusto, de la es muy pena. injusto. Pará, el cumplimiento de la pena te rehabilita socialmente. No. Según la teoría de Zaffaroni, sí. El cumplimiento de la pena te rehabilita. Hay gente que cumple la pena, te cuento, he defendido homicida, todo. Jamás se van a arrepentir. Pero ¿por qué es distinto para los derechos humanos que para los derechos comunes? Otra gran pregunta. No Porque me la hay una tendrías ley, que hacer a mí, porque hay soy una defensor. jurisprudencia. Débora, Bueno. fíjate cómo sufría esta familia, si te parece, que te voy a mostrar la nota que hicieron 2 años después de la desaparición. Y es la primera revista que le dio ese lugar a esta familia. Y empezó con toda una investigación, si la podemos ver en imágenes, cuando tanto el papá, Tito, como la mamá de Diego pensaban que La revista Esto. exactamente, los habían Sí, sí. captado una secta. Fíjate, esta es obviamente la tapa, los hijos que desaparecen, y ahí toda una investigación que se empieza a hacer, repito, 2 años después. Y en esta imagen, bueno, ahí se ve la foto, Una la página última completa, foto. ¿eh? Son 2 páginas que Mirá. le hicieron. Ahora, esta es la segunda. Y en la primera se ven a los papás, que fíjense, no están mostrando el rostro por el miedo de que a su hijo lo había raptado Una una secta. secta. Y tenían otros hijos chicos. para Claro, le sacaron una foto de Exactamente. espaldas. Tenía una foto, un hijo chico y un hijo más grande. Ellos están de espalda, el periodista está obviamente hablando con ellos. Al lado está la imagen que ponían en cada uno de los lugares. Estamos hablando En de los postes de árboles, luz. postes de Ahí luz, está. donde sea. Y esta imagen realmente impacta, porque 2 años después, una familia que estaba destruida Sí, ya está. y que su padre se muere pensando que su hijo había sido raptado Igual, por una secta. yo- ¿Saben por qué? ¿por Porque qué? donde desaparece, a tan solo media cuadra del lugar, la policía había descubierto Porque eso. quizás era la hipótesis Entonces, fiscal falsa. No, y era, Te perdón, venden la época, pescado podrido. la época de jubileo. Exactamente. Que desaparece en la chicos, colonia no, Montes de Oca. no. Pero espera, ¿y si Christian Graf está encubriendo a otra persona? ¿Cómo se dice crímenes? Dígame usted. Intercrímenes. Cuando uno... El ocultamiento, intercrímenes. Sí. O sea, Si él está cubriendo a otra persona, es decir, si dentro de esa casa pasó algo que no tiene que ver también con está Christian Graf... prescripto. Claro, ya pasó. No, está bien, pero él
tendría más incentivo quizá para contar la verdad. Pero mirá, para decir, miren, yo no fui, pasó algo. Estábamos acá, éramos 4 amigos, había otro que se llama tal y tal, se pelearon entre ellos, yo no supe qué hacer porque era mi casa, mis padres no estaban, no sé. Débora, podría haber encubierto justo otro. Los tengo a vos en adelante y a Jan. Y te voy a hacer una pregunta. En el último 2 años, ¿cuál es el caso que más horas te llevó en televisión? Loan. Perfecto, me lo contestaron. Y si dentro de 25 años aparece el cuerpo de Loan en el patio trasero, del comisario Maciel. Sí, bueno, está bien. Es lo mismo. Bueno, pero ahí está detenido hasta el momento. No, bueno, pero la pregunta, comisario o cualquiera que haya participado de esa investigación. En el caso de Loan, mira, yo te voy a decir algo. Pero por en la eso se familia puede de Diego, legislar para nadie adelante. podría decir que a Loan Que no lo buscaron. No lo buscaron. Estuvo un país, todas las fuerzas de seguridad puestas a disposición de la familia, colectas, apoyo. los canales de yo televisión. Sé que no sirve de nada. Pero una causa yo sé que no cerrada. sirve de nada, pero a esta Débora, familia no le pero una dieron causa nada. cerrada, si el derecho es dinámico y se legisla para adelante, podría decir que a partir de la comisión de un delito de homicidio se transforma en imprescriptible. Claro. Para eso está el derecho, para eso es lo que les quiero contar respecto del fundamento de la pena. La pena, yo lo entiendo desde el punto de vista jurídico. hay que modificarlo. En la actualidad, por más que vos quieras y con tu corazón de madre, sobre todo porque esto te debe doler respecto de esa señora que está esperando, hay que legislar para adelante. No se puede utilizar la ley en forma retroactiva. No, Hoy, yo lo sé, pero lo que le busquemos está prescrito. Vos me decís, Loan, sí, perfecto, yo lo entiendo y el dolor es el mismo. Pero nadie podría decir que no se puso a disposición de la familia. Bueno, pero quizás en aquellos años algo se hizo. No, sin duda, pero acá nadie lo buscó, porque te lo dice la propia familia. Claro, no lo sé. Toda la familia te dice Yo tenía lo mismo. 10 años en Nadie ese te lo momento. buscó. No, pero nos basamos en los dichos de la propia familia. Sí. Nadie lo buscó. La única entrevista que le hicieron, esto no lo vamos a culpar los medios, porque aparte era mínima la cantidad de medios con respecto a ahora, fue a los 2 años esta revista y iban con una investigación que tenía que ver con una secta. Los únicos que lo buscaron fueron los amigos, los familiares, el padre, que cada vez que hablo de que un hombre, que sucedió también con María Cash, el papá se murió buscando a su hija y estamos en esta situación. Entonces vos fíjate lo que vivió esa familia sin ningún tipo de justicia, sin nadie que nadie le daba bola. Pero que contaban los compañeros en ese momento que hablamos la semana pasada, Débora, con ellos dos, que eran un hombre y una mujer, se iban antes del turno escolar, casi todos los miembros de la escuela, para ir a buscarlo. Bueno, entonces sí se lo buscó. Los amigos, pero claro, los amigos, nunca llamaron a declarar a los amigos del colegio, nunca llamaron a declarar a los excursionistas. ¿A Loan quién lo buscó? No, Loan el país, Gastón. Todo. El país. No, pero estuvo la Policía Federal Argentina en el lugar. Mire que seguía el caso. Sí, lo buscó la querella. Lo buscó Fernando Burlando. Está bien, pero al menos hubo recursos para esta familia. Igual te voy a decir algo, Jenny, que vos recién dijiste. Pero es impune. De los periodistas, vos que hacés periodismo policiales, vos sabés que los policiales habitualmente ni siquiera salían en los medios. El primer policial que fue una tapa fue el caso Pengerek. En la época de Héctor Ricardo García, no sé, porque yo tampoco había nacido, Francone. No, yo dije 10 años, no que no había nacido. No, en la época de Pengerek. Yo soy el único que había nacido. Creo que en la época del caso Pengerek, pero lo estudié en la universidad. Cuando estudiás periodismo te ponen ese ejemplo que las crónicas policiales no aparecían en las portadas de los diarios. Por eso te digo que aparte había muy pocos medios. La primera fue el caso Pengerek. Y creo que fue crónica. Igual, no podemos olvidarnos en este caso, que sería muy egoísta olvidarnos, que esta familia de verdad habría que investigar para atrás. Es una familia muy poderosa, con mucha llegada quizás a la policía en esa zona, con los mejores abogados. Si no es la única persona que está en ese lugar, perdón que lo diga así, pero si había un cuerpo enterrado y mañana empiezan a entonces tenemos que empezar a ver todo. Eso es otra cuestión totalmente distinta que rehabilitaría si algo, ahí hay un cadáver que tenga menos de 15 años de fallecido conforme al informe forense. Bueno, Francone, vamos a hacer un paréntesis acá, pero está súper interesante y sobre todo doloroso el caso. Tremendo. Muy triste para la familia de Diego, a la que seguimos mandándole desde acá todo nuestro acompañamiento frente a la ausencia de todo tipo de recursos que los apoyaran durante más de 40 años. Bueno, voy a cambiar de tema por un instante. Otro de los temas que también tiene, miren, como un entrecruzamiento entre